El año 68 de nuestra era es el momento elegido por Maribel Carvajal para dar comienzo a su novela La ciudad de los libros prohibidos. En ese momento Otón sale como gobernador de Mérida y en poco tiempo llegaría a ser emperador del Imperio Romano. En ese momento también aparecen una serie de asesinatos en la emérita Augusta, debido a la extraña aparición de una serie de libros prohibidos. Maribel Carvajal es licenciada en Derecho, nacida en Calamonte y vecina de Mérida, y nos encontramos aquí en la zona del yacimiento arqueológico de Morerías, al lado de la Casa de los Mármoles. ¿Qué importancia tiene esta Casa de los Mármoles dentro de tu novela? Muy buenas tardes. Me vas a permitir brevemente que agradezca a la Asociación Amigos de Mérida este proyecto en el que está uniendo a la ciudad de Mérida con la literatura, que me parece un proyecto muy bonito e interesante. Pues respondiendo a tu pregunta, te diré que la Casa de los Mármoles es la casa del personaje principal de mi novela Sextofurnio Juliano. Cuando intenté materializar mis aspiraciones creativas, se produjo una sincronización en mi vida, y es que estaba participando activamente en la vida cultural de Mérida a través de la asociación de particulares que tiene el consorcio, que se llama Mecenas, y más adelante Amigos del Museo, con el Museo Nacional de Arte Romano. Y entonces me pareció un proyecto muy interesante intentar unir, por un lado, los escenarios que todos conocemos tan maravillosos que tiene Mérida, por otro lado, la ingente documentación e investigación que hay sobre aspectos como cuáles serían los personajes que vivieron en Mérida en ese momento. Por ejemplo, citar el libro de José Carlos Saquete, que me sirvió para sacar a la luz una serie de personajes, como es el personaje principal, Sextofurnio Juliano, que vivió en Mérida, y que podemos visitar la inscripción honorífica que figura en el Museo Nacional de Arte Romano, que el Senado local le erige en su honor, porque fue un gran duumviro, que sería la figura equivalente al alcalde actual. Y este lugar en concreto sería su casa. Es una casa descrita profusamente en el libro, consecuencia de las investigaciones que, claro, en Mérida existen en lugares como la Casa de los Mármoles. Y esta es la vinculación que tiene y lo que da unidad a mi proyecto, porque mi proyecto era encontrar un momento en la historia de la ciudad que hubiese sido relevante. Por otro lado, investigar diferentes aspectos, y por otro lado, situar a esos personajes y a esas investigaciones junto con la parte histórica en lugares destacados que pudiesen dar a conocer cómo sería pues la vida romana en la ciudad de Mérida. La emérita de la novela no es solamente un escenario prescindible, sino que es también un marco detallado, tangible, concreto, poblado de interesantes personajes. En él se desarrolla una trama policíaca. ¿Qué fue primero, el deseo de describir esa Mérida romana o la trama en la cual se desarrolla la historia? Mi idea fue escribir una novela histórica sobre Mérida, y primero fue el deseo de hacerlo de esa manera. Las tramas de ficción que van acompañando a lo que es la trama histórica no dejan de ser una excusa para hablar de la ciudad, para hablar de la época romana, para poder retratar cómo sería la vida en una sociedad de una capital romana de provincias, que podía tener aspectos muy distintos. Primero fue ese deseo, y las tramas se superpusieron y las imaginé en torno a esa primera idea de describir Mérida, con escenarios en Mérida, con personajes de Mérida y con una parte histórica que tiene que ver con hechos que sucedieron aquí. Comienza la trama con la partida del gobernador Otón a Roma, que posteriormente sería emperador del imperio. Eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tendría las capitales de extrarradio como Mérida. ¿Qué importancia crees tú que tenía en Mérida dentro del imperio? Pues efectivamente, este libro viene a retratar, por ejemplo, la importancia que podría tener una capital como Mérida, puesto que de aquí partió una parte, ¿no?
las capitales de provincia tenían muchísima importancia. En ellas se urdieron complot que luego derrocarían a emperadores. En ellas nacieron futuros emperadores, como el caso de Itálica con Adriano y con Trajano. Y en el caso de Mérida y en el caso de la trama concreta que nos ocupa, pues tiene que ver con una primera toma de contacto que hace el gobernador, también de otra capital de provincia, en este caso la Galia Lugdunense, y que se llama Julio Vindes, que toma contacto con el gobernador de Tarragona, Galba, y que este a su vez toma contacto con el gobernador de Mérida, que se llama Marco Salvio Otón. La idea es levantarse contra el tirano Nerón. En el caso de Otón, viene a contar cómo es su salida de Roma. Otón en principio era un personaje amigo de Nerón, íntimo amigo. Se sabe que incluso llegó a conocer los planes de Nerón para matar a su madre y lo manda a Otón, Nerón lo destierra y lo manda a gobernar Mérida por un problema que se va dando a conocer en la novela, un gran problema que surge entre ellos. Está gobernando Mérida, no lo hace mal, por cierto, durante 10 años, y en el año 68 llega el momento de su venganza de la mano de esa rebelión que se insta por otros gobernadores. Él se va a sumar a esa rebelión y este es el marco histórico, aproximadamente un año y medio, un poquito menos, que a mí me va dando para contar el resto de las tramas de ficción y la trama histórica, porque este grupo de gobernadores que se unen con legiones que están asentadas en Tarragona van camino de Roma, se encontrarán con el problema que tienen en las legiones del Rin, después llegarán a Roma y sin un líder que aglutine voluntades, las espadas terminan por imponerse. Me refiero a que hay un periodo aproximadamente de un año, año y medio, en el que entre ellos, los mismos gobernadores que habían luchado contra Nerón, terminan por tener conflictos, y me pareció un momento bastante interesante en el que se iba retratando una parte del imperio que daba también mucho juego para que se conociesen las urdimbres políticas, y esa es la trama que vengo a retratar, con lo cual efectivamente cualquier sitio era bueno, una capital de provincia, el centro del imperio, para que se urdiesen grandes tramas políticas que luego tenían grandes consecuencias. La trama del libro pivota alrededor de la aparición de unos libros prohibidos, los libros sibilinos, que podrían hacer incluso derrocar al emperador de Roma. ¿Cuál es la importancia que tienen la tradición, las profecías en el mundo romano? La trama, cuando yo estuve documentándome para hacer esta novela, me di cuenta de la importancia que el mundo de los dioses tenía para los romanos. El mundo de los dioses y todo lo que rodeaba a ese mundo, que era un mundo mágico y de superstición. Los libros sibilinos eran unos libros de profecías que estaban guardados en el templo de Júpiter Capitolino, y en ese templo tiene lugar un incendio en el año 83 a.C., los libros desaparecen. Me dio la sensación de que podría ser una trama muy novelesca si yo hiciese aparecer esos libros que no se habían perdido bajo las llamas en Mérida. Sí, tenían un poder importante, pero era todo un mundo de superstición en torno al tema religioso, porque a diferencia de lo que luego más adelante podrá suceder en el imperio con otro tipo de religiones que sí proceden de una verdad revelada a través de un profeta o el mismo Hijo de Dios que baja, en los primeros años del imperio es un mundo mucho más mágico, donde no hay una creencia tanto en figuras de dioses como en actos formales que deben hacerse para que los dioses no sean afines. Entonces los romanos eran muy prácticos, ellos iban conquistando un territorio e iban asimilando las religiones de esos territorios a su propio beneficio, porque lo que no querían bajo ningún concepto es que los dioses no le fuesen afines, con lo cual que había dioses griegos que también asumían ellos, había dioses egipcios, iban asumiendo todos esos dioses. El mundo de la superstición es muy importante, pero es un mundo que yo creo que ellos lo hacen también a su mano y que el poder político utiliza para los propios fines que a ellos les convencen. Por ejemplo, en uno de los capítulos del libro se habla de un acto de auguración, y entonces ahí convenía que los pollos, el acto de auguración consistía en ver cómo comían los pollos. Esto es un ejemplo real. Entonces, evidentemente los pollos debían comer con avidez.
porque si comían con avidez nos indicaban que había que ir a la guerra y que era favorable ese indicio, con lo cual los pollos estuvieron sin comer X tiempo. ¿Qué es lo que he querido retratar? Porque todo este mundo de la superstición también ha sido utilizado políticamente para la conveniencia del sector. En este caso convenía que Otón fuese a la guerra, pues el acto de auguración salió de esa manera, es decir, favorable a ese hecho. Y ahí, por ejemplo, pues se revela cómo hay personajes idealistas que verdaderamente creen en ciertas cosas y en ciertos actos formales, como le sucede a mi protagonista principal, Sexto Furnio Juliano, que cuando ve comer a los pollos con esa avidez, él lo tiene claro, pero luego cuando hace algún diálogo con otros personajes les vienen a indicar que convenía que estuviesen sin comer. Luego también se deja ver ese juego de superstición, pero de cosa práctica que tenían los romanos. Entraba la cosa mágica, pero no importaba también echar una mano ahí en ese terreno y reconducir un poco todo este armazón de supersticiones en los que ellos creían. La novela presenta un sinfín de personajes, todos ellos muy interesantes. Me gustaría saber cuál es el personaje favorito que tienes de esta novela, Maribel. Pues mira, tengo que hablar del personaje principal, Sexto Furnio Juliano, al que le tengo muchísimo aprecio. A mí me parece que en cualquier libro de literatura, da lo mismo que sea una novela histórica o de cualquier otro calibre, es muy importante enmarcar bien a los personajes y sobre todo someterlos a una serie de conflictos que nos hagan creer que los personajes están vivos, que son personajes de hoy en día y que son personajes que a nosotros nos dicen algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo interesante es que el personaje sufra una serie de conflictos en su vida que los hacen evolucionar. En este sentido yo enfrento a Furnio a dos momentos o a dos naturalezas bien distintas del ser humano, que es la razón y el corazón. Sexto Furnio Juliano es un personaje que es un tipo moderado, seguidor de Séneca, que cree en las cosas. Él tiene un ideario sobre cómo hacer las cosas y no es una persona que vaya haciendo las cosas conforme le van surgiendo. Él piensa, es una persona que primero piensa, cree cómo se deben hacer las cosas y después las hace. Y en ese sentido le someto al gran conflicto de su vida, que es elegir entre lo que le está diciendo su razón que haga en un momento determinado de la novela y lo que le lleva a creer que debe hacer su corazón, que son cuestiones totalmente contrapuestas. Y es un personaje para mí héroe. Se trata el tema de la corrupción también en este libro, y es un personaje héroe porque es un personaje al que le sería muy fácil dejarse llevar por lo que estaba sucediendo en Mérida de forma novelada. Sin embargo, él es fiel a sus propios principios, cosa que a mí me parece muy importante. Y me parece muy difícil en un momento en el que todo el mundo se deja llevar por lo que está sucediendo como si fuese algo normal y lógico, que tú digas, no, esto no lo es. Y ese límite me parece muy importante. Yo lo someto a varios conflictos y por eso es mi personaje principal. Pero, por ejemplo, hay otros personajes que también han sido han tenido muy buena prensa también en las críticas, y son los personajes femeninos. Hay algunos personajes como Arria Pale o como Marcia, que son personajes que despuntan menos porque son más moderadas, personas más suaves en su manera de actuar, pero hay algunos, como por ejemplo Calpurnia, que yo creo que da mucha vivacidad a la novela, porque es una persona que dice lo que piensa y que es una persona que no tiene complejo, que muchas veces opta por compararse con Roma y que da muchos momentos de vivacidad cuando interviene en la novela con Polonia, que era la mujer del nuevo procurador que llega y que, bueno, ella trae lo último, las últimas modas que hay en Roma sobre cosmética, sobre vestidos, y entonces Calpurnia, pues bueno, le tira alguna que otra comparación y algún chascarrillo, ¿no? Para, bueno, hacerla salir de esa especie de mundo más fantasioso en la que la otra se mueve. Y me parece que da momentos muy vivaces a la novela, sí. La novela relata los pormenores de la vida cotidiana de la emérita del siglo I, muchos de ellos, o al menos algunos, parecidos a los que vivimos hoy en día. ¿Qué destacarías de esa vida romana?
¿Qué aspectos destacarías más de esa vida romana? Pues a mí me han llamado la atención varias cuestiones. Yo quería situar la acción en Mérida, entonces se tratan de personajes patricios que formaban parte de la vida política y para ello tuve que documentarme mucho con lo que serían las leyes municipales. Una de las cosas que me llaman más la atención es que gobernaban por pares. Los cargos políticos tenían que empezar siendo cuestores, luego siendo ediles y luego siendo dumviros. Y siempre gobernaban por pares, con la idea de evitar la corrupción. Es como si el alcalde de hoy en día no hubiese un alcalde, existiesen dos alcaldes, en fin. Entonces eso me llamó bastante la atención, que ya ellos mismos en sus leyes municipales intentasen atajar el tema de la corrupción. Otra cosa que me llama la atención sobre ese mundo es los llamados muneras. Los muneras eran una contribución honorífica que el elegido dumbiro realizaba en favor de la población. ¿Y por qué me llama la atención? Pues me llama la atención porque es como si el alcalde actual, en el momento en que es elegido, es tanto la gloria que siente por ese nombramiento que pone de su bolsillo dinero en favor de los ciudadanos. Entonces es algo quizás tan atípico en la concepción que hoy se tiene, porque si bien es claro que la mayor parte de los políticos actuales son políticos a los que debemos agradecerles todo el tiempo que dedican, sí que hay una parte de la población o un concepto generalizado de que a veces están para aprovecharse del cargo. Hay que decir las cosas como parece para servirse en vez de servir. Como parece que se siente, ¿no? Y en este caso era percibido tal el honor que incluso en las leyes estaba estipulado la cantidad que debían aportar a los ciudadanos por esa elección. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y luego otra cuestión que me llamó mucho la atención es el gran papel que se le otorga al pater familia. El pater familia además era el sacerdote de la unidad familiar. Y tengamos presente que esa capacidad es tal que él podía dejar morir a uno de sus hijos en los 8 primeros días de su nacimiento sin que supusiese un delito. Alrededor del año 369, 371, no lo tengo claro ahora mismo esa fecha, pero en torno a ese momento es cuando, por influencia del cristianismo, se empieza a considerar eso como un hecho bastante inhumano. Pero hasta ese momento, el pater familia, podía dejar morir a uno de sus hijos dentro de esos 8 días, como digo, sin que fuese considerado delito. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención, sí. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a los amigos de Mérida para que leyeran esta gran novela? Bueno, yo creo que es una novela muy enriquecedora y es muy enriquecedora en diferentes aspectos. Por un lado, creo que nos conecta con la historia de Mérida, porque sí que nosotros tenemos conocimiento de los grandes monumentos que tenemos, porque es imposible no tenerlos, convivimos con ellos y son tan espectaculares que es que no podemos obviarlos. Pero hay veces que el apartado más histórico de Mérida, lo que es la historia en sí misma, muchas veces no es conocida. Entonces yo conozco a gente que me ha dicho después de leer la novela, pues es que no sabía ciertas cosas que pudieran suceder aquí en Mérida, por ejemplo lo de nuestro gobernador, y eso me acercó a mirar la historia de Mérida, de estos personajes. Entonces creo que te puede acercar a mirar la historia e interesarte por ella. Por otro lado, muchas de las cuestiones que se dejan de manifiesto en el libro son reales, no está inventado prácticamente nada. Por ejemplo, cuando hablamos de que hacían pis en unas grandes tinajas que se ponían en algunas puertas de las batanerías, que eran los sitios para limpiar, y que luego se utiliza el pis para blanquear la ropa, pues estoy contando y relatando cosas que forman parte de la vida real, ¿no? Que nos pueden llamar un poco la atención. Y creo que está lleno de ese tipo de detalles, como por ejemplo hablaba al principio de la casa de Sexto Furnio Juliano, pero igual que hablo de la casa de Sexto Furnio Juliano, voy contando, por ejemplo, cómo era la moda entre las mujeres. Voy relatando, por ejemplo, cuáles eran el maquillaje, cuál era el peinado que se llevaba. Voy relatando, por ejemplo, también cosas como hubo un personaje que se llamaba Aulo Gallo, que era un maestro escultórico que existió realmente y que firmaba en las rodillas de los togados. En el Museo Nacional de Arte Romano hay una serie de togados en el fondo de la nave central donde está la firma de Aulo Gallo. Entonces, el libro está lleno
de muchos momentos que son Mérida de verdad, Mérida fruto de una investigación, y creo que les puede enriquecer. Y luego, por otro lado, lo que es la literatura en sí misma, creo que ofrece también una variedad de personajes que van evolucionando y nos van demostrando qué les va pasando, cuáles son las circunstancias de sus vidas, y que en muchos momentos nos podemos ver reflejados en cuestiones como la que he explicado sobre Furnio, o por ejemplo cuando le pasa también un momento muy especial, cuando esos dos grandes amigos que han crecido juntos, que son Diófanes y Capito, se encuentran, y uno de ellos sabe el gran secreto que le ha sido vedado y que les va a separar durante un tiempo. Es un momento muy emocionante porque creo que es una gran traición de uno de los amigos hacia otro en el terreno amoroso, y creo que son cosas que están vivas hoy en día. Entonces, ver cómo reaccionan los personajes que son de carne y hueso, creo que nos pueden sumergir mucho en los conflictos que nos pasan a todos hoy en día. Por eso creo que es un libro que nos puede enriquecer a muchos niveles. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y espero que nos podamos ver dentro de poco. Muchísimas gracias a vosotros, a la Asociación Amigos de Mérida, por esta iniciativa. Me parece un proyecto precioso, dedicar el tiempo a difundir Mérida, que de verdad es muy desconocida para la gente de la propia Mérida. Os agradezco ese proyecto tan bonito. Muchísimas gracias a ti, María. Finalmente, queremos agradecer la colaboración del Consorcio de Mérida a través de la figura de su director, don Félix Palma. También queremos agradecer al Festival de Teatro Romano de Mérida, que nos ha cedido estas sillas para realizar esta entrevista, y por supuesto a Televisión Extremeña, que nos ha cedido los micrófonos para la realización de la misma. Muchísimas gracias a todos.